Hagámonos 4 preguntas. La primera, ¿debiéramos los cristianos modernos celebrar Navidad y vestir el árbol de Navidad o no? La segunda, ¿Cristo celebró alguna fiesta no mosaica? La tercera, ¿debiéramos los adventistas del séptimo día celebrar Navidad y o vestir el árbol de Navidad? Y la cuarta, ¿qué aconseja Elena de White acerca de este asunto? Hola, yo soy Víctor Rendón y esto es Redescubriendo la Biblia. Bienvenidos. Vamos a hablar acerca de los orígenes de la Navidad. Para nadie es un secreto que la Navidad tiene orígenes paganos. Los Saturnales, que eran las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, influyeron en la creación de la Navidad que celebramos actualmente. Hoy, acá en Redescubriendo la Biblia, te explicaremos la historia de la celebración más famosa del año. La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con los Saturnales, que son las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 de diciembre y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También los romanos celebraban en esta época el 25 de diciembre, que era el Natalis Solis Invicti, o el nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron Bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 al 353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó solemnidad de Navidad el 25 de diciembre a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos de la época. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Navidad, casi un siglo después. En el 529, el emperador Justiniano la declaró como la fiesta oficial del imperio. Como todos los cristianos sabemos, la Biblia señala que la muerte de Cristo fue durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación de un pesebre la hizo Francisco de Asís en el año 1223 en una cueva cerca a la ermita de Grecio, en Italia. En cuanto al origen del árbol de Navidad, también es de un origen pagano. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., dice que las costumbres de los pueblos son vanidad porque toman un leño con plata y oro y lo adornan. Con clavos y martillos lo sujetan y lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor Dios Todopoderoso, el Dios verdadero. El árbol de Navidad no existía como tal en aquella época, pero estos versículos revelan una costumbre ancestral: cortar un árbol para adornarlo como lo hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió durante los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante las festividades de invierno.
Los romanos adornaron las calles durante los Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas los que decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas de entre el pueblo que había alrededor de ellos. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecían sacrificios. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el Evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. A partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaban de los techos. Se cuenta que Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas del árbol de Navidad porque centelleaban como luces en la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido sus primeros árboles en plaza pública. Una de ellas es Tallinn, en Estonia, en 1441, y la otra es Riga, en Letonia, en 1510. Unos comerciales locales instalaron un abeto en la plaza de mercado de Riga. Lo decoraron con rosas artificiales. Bailaron a su alrededor y finalmente lo prendieron fuego. Hoy día se iluminan con luces artificiales como lo conocemos hoy. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las fiestas judías. No vamos a hacer un estudio bíblico extenso sobre ellas, pero sí vamos a conocer un poquito de historia. Estos tenían tres tipos de fiestas. Las Yamin Noraim, que son los días terribles o fiestas altas, las cuales son dos. La primera de ellas es Rosh Hashanah, marca el comienzo del nuevo año judío, y la última es el Yom Kippur, que es la conmemoración judía del día de la expiación. No nos vamos a concentrar más allí porque no es el tema. El segundo tipo de fiesta que tienen ellos son las tres fiestas de peregrinaje. Son las Sheloshet et Regalim, o las tres peregrinaciones. La primera es Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, de las tiendas o de los tabernáculos que nosotros conocemos por la Biblia. La segunda es Pesaj, o la Pascua, que conocemos nosotros más o menos, hemos escuchado hablar de ella. Y la tercera es Shavuot, o la fiesta de las semanas, que tampoco vamos a explicarles acá. Pero hay un tercer tipo de fiestas que no aparecen en la Torá, las anteriores sí. Y la pregunta es si Jesús estuvo en ese tipo de fiestas, si eran de la época de Jesús y si él las observó o no, sabiendo que no eran de la Torá, es decir, no fueron dadas a Moisés. La primera de ellas es Hanukkah. Un saludo especial a la comunidad judía, Hag Sameach Hanukkah. Está pronto a empezar ya su Hanukkah. Esta festividad de Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces o las luminarias, es una festividad judía que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida, como puede leerse en los libros de Primera y Segunda de Macabeos, donde esta festividad conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos de la dinastía seleucida o de Seleuco, y la posterior purificación del templo de Jerusalén de los íconos paganos en el siglo II a.C. La tradición judía habla de un milagro que hubo allí en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos con una cantidad mínima de aceite que alcanzaba solamente para un día. Esto dio origen a la costumbre de la festividad, que es la de encender de forma progresiva un candelabro de 9 brazos. Basado en esto, Jesús utilizó este momento para comentar acerca de Lucas 11:33, hablando acerca de la luz del mundo. La segunda fiesta que no está en la Torá es la de Tu Bishvat o Tu Bishivat. Es una suerte de ley ecológica basada en Deuteronomio 20, 19 al 20. Cuando comienzan a asomarse los primeros brotes de vegetación, se salía a plantar árboles. Por eso esta es una fiesta de la naturaleza. Es uno de los 4 Rosh Hashanot o años nuevos mencionados en la Mishnah. La Mishnah es la misma Torá pero oral.
la cual es base del Talmud, que fue escrito después del encierro babilónico. Por eso sabemos que Jesús estaba allí cuando suceden estas fiestas. La Torá enseña que la naturaleza debe ser respetada aún en tiempos de guerra. No deben de ser destruidos los árboles ni los bosques. En distintos círculos tradicionales se reúnen el 15 de Shevat y se realiza un acto en el que se leen los pasajes bíblicos relacionados con los árboles y la naturaleza. Se recitan bendiciones especiales y se comen frutos de diversos árboles. Como les dije, eso está basado en Deuteronomio 20, 19 al 20. Así que no se debe confundir con situaciones celtas, que se hacen más o menos iguales. La tercera fiesta es una de las más recordadas por el pueblo judío, que es el Purim, que significa suertes. Es una conmemoración del milagro que se lee en el relato del libro de Esther, en el que el pueblo judío logra sobrevivir a un intento de ser aniquilado bajo el mandato del rey persa Asuero o Artajerjes, alrededor del año 450 a.C. A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo, los judíos tienen la obligación de ayunar y de orar en vísperas a esa época, en recuerdo a los judíos persas que ayunaron y oraron ante el inminente conflicto que se venía sobre ellos y que los iban a aniquilar. En Purim se lee en voz alta el libro de Esther. Tras el ayuno se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber vino y recitar cánticos. La fiesta de Purim ha sido siempre muy apreciada entre el judaísmo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Purim? Si nosotros nos damos cuenta cuando leemos el libro de Esther, Amán echó pur, o sea, suertes. Consultó a los adivinos, a los astrólogos, a los magos que estaban a su alrededor, para saber qué día, qué mes, qué hora y qué fecha era la mejor para exterminar a los judíos. Es decir, lo que era algo malo, el pur, los judíos empezaron a conmemorarlo en la forma plural, suertes, tomando de algo malo, convirtiéndolo en algo muy bueno, como el Señor los salvó a ellos de una muerte inminente. Por eso se llama Purim o suertes. La cuarta fiesta que se conmemora hoy día y que se conmemoraba en los tiempos de Jesús, que no es de la Torá, es Sefirat HaOmer, es la liga de las festividades del Pesaj o la Pascua, como la conocemos nosotros, en la que se rememora la liberación de Egipto, y Shavuot o semanas levíticas, en la que se rememora la entrega de la Torá. La cuenta constituye el lazo que une a la celebración de la libertad física con la libertad espiritual obtenida de los 10 mandamientos. La cuenta comienza entonces desde la segunda noche de Pesaj o Pascua, el día 16 de Nisan por la noche, es decir, 2 días después de mostrar el Cordero Pascual, que era el 14 de Nisan, y termina el día antes de Shavuot, que es la festividad que acaece en el día 50, es decir, el Pentecostés que nosotros leemos allá en Hechos capítulo 2. Y la quinta fiesta que se celebra hoy día, y que no es, y aún lo celebraron en esa época, y que no es de la Torá, es la fiesta de Tubat. El día no tiene ninguna observancia especial, sino un carácter suavemente festivo. Es considerada una fiesta popular de la naturaleza en la época del Segundo Templo de Jerusalén, en la cual las mujeres de Jerusalén salían con vestidos blancos prestados, de modo que todo el mundo tuviese uno y nadie se sintiese avergonzado, y bailaban en los viñedos. Los varones, así como las mujeres, asistían a la fiesta con la esperanza de encontrar el amor y formar su ansiada familia. Esto es una rememoración a lo que sucedió con la tribu de Benjamín allá en Jueces 21. Ahí se los dejo de tarea para que lo estudien, lo lean. Como nos damos cuenta, aquí pues hay algunas pautas que podemos observar para saber si debiéramos o no participar en estas festividades. Esto en cuanto al cristianismo en general, pero al adventismo en particular, los adventistas, sobre todo los de la línea dura, los que a veces creen que hay muchas cosas que no se pueden, no se deben hacer, y citan mucho a la hermana Elena White, les dejo aquí abajo de esta descripción el enlace a lo que les voy a comentar acá para que lo puedan corroborar ustedes mismos, sacado de la propia web
de Elena de White. Encontré allí 62 referencias, al menos en español, acerca del término Navidad. No puedo leerlas todas porque pues, son muy extensas, pero ustedes sí lo pueden hacer a medida que vayan siendo más curiosos en cuanto a estudiar la palabra. Esas referencias, pues, lo que comentan es que la Navidad efectivamente es de origen pagano, que es muy complicado manejarla dentro del pueblo y que está muy metida, muy arraigada en la costumbre en general. Ella entonces dice que debiese darse un manejo más inteligente al asunto, como se ha hecho en el pasado, y darle un vuelco. Por ejemplo, enseñarle a los hijos que no solamente es recibir en Navidad, sino también dar. Que no solamente es tener un árbol de Navidad para llenarlo de regalos allí abajo, sino por qué no tenerlo en la iglesia, y colocarlo allí con ofrendas para la iglesia misma, diferentes cantidades de dinero exactamente, eso es lo que ella dice. No frutas, no regalos, sino pues se puede dar regalos a los niños pobres de la iglesia, pero ella habla es de dinero, de ofrendas económicas para la ayuda de la iglesia. Y en cuanto a las comidas de Navidad, pues ella lo que comenta, lo que dice, es que deberíamos de aprender a compartir también esa época con los menos favorecidos. Entonces, darle un vuelco a esto, en el que podamos compartir con otros aquellas cosas que el Señor nos ha dado de pronto a algunos más que a otros. Eso es lo que recomienda ella. Pero vuelvo y les digo, no me crean a mí. Seamos bereanos, sean bereanos. Acá debajo del video les dejo el enlace completo a lo que estoy comentando. 62 pautas que encontramos entre los libros, las biografías, los devocionales, en fin, para que lo puedan observar, por lo menos en español. Quién sabe cuántos más habrán en inglés no traducidos todavía. Así que ahí quedamos pendientes, que el Señor los bendiga y seguimos acá redescubriendo la Biblia. Un fuerte abrazo para todos.